Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en mi propia mesa, de boca de mi propia hija, mientras compartíamos la cena dominical que yo misma había preparado durante 35 años. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Rita. Tengo 65 años y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido. Una familia unida, una casa llena de amor y un legado del cual sentirme orgullosa. Esa noche del domingo 20 de octubre de 2024, mi mundo se desplomó con una sola frase. Era un domingo como cualquier otro. Había preparado el cocido madrileño que tanto le gustaba a mi hija Laura desde pequeña. Mi esposo Miguel había puesto la mesa con el mantel bordado que heredé de mi madre, y mi yerno David había traído el postre de la pastelería del barrio. Todo parecía perfecto, como siempre habíamos intentado que fuera. Laura, mi única hija, ahora de 35 años, llegó esa tarde con una expresión extraña. Lo noté desde el momento en que cruzó la puerta. No era su sonrisa habitual, esa que iluminaba toda la casa cuando era niña. Había algo frío en sus ojos, algo que no había visto antes en todos estos años. Durante la cena, la conversación fluía de manera forzada. Miguel comentaba sobre el tiempo. David hablaba de su trabajo en la consultoría, pero Laura permanecía callada, moviendo la comida en su plato sin apenas probarla. Yo intentaba mantener el ambiente alegre, como siempre había hecho, contando anécdotas de la semana, preguntando por mis nietos Sofía y Pablo. Fue cuando estaba sirviendo el segundo plato que sucedió. Laura dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en todo el comedor. Me miró directamente a los ojos y con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, dijo: «Mamá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se quedó petrificado con la cuchara a medio camino hacia su boca. David bajó la mirada hacia su plato, y yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. «¿Qué has dicho?», logré murmurar, pensando que había escuchado mal, que mis oídos de 65 años me habían jugado una mala pasada. «Lo que has oído», respondió Laura sin pestañear. «Esta casa técnicamente es tuya, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada aquí». Intenté procesar esas palabras. Esta era la misma niña que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo, la misma que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, la misma que me llamaba mi heroína cuando tenía problemas en el colegio. ¿Cómo era posible que esa misma niña, ahora convertida en mujer, me estuviera diciendo que no era bienvenida en mi propia casa? «Laura», intervino Miguel con voz temblorosa, «no hables así a tu madre». «No, papá», replicó ella con firmeza. «Es hora de que las cosas queden claras. Mamá necesita entender que las cosas van a cambiar». Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad. ¿Cambiar? ¿Qué cosas iban a cambiar? ¿Y por qué nadie me había consultado sobre estos supuestos cambios? Miré a Miguel buscando respuestas en sus ojos, pero él evitó mi mirada. «¿De qué cambios hablas, hija?», pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. «Ya lo discutiremos», fue su única respuesta antes de levantarse de la mesa. «David, nos vamos». Y así, sin más explicaciones, mi hija y mi yerno recogieron sus cosas y se marcharon, dejándome sentada en mi comedor con un plato de cocido que ya no podía tragar y 1000 preguntas que no tenían respuesta. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza una y otra vez. Me quedé despierta hasta el amanecer, tratando de entender qué había pasado con mi familia. Al día siguiente, después de una noche sin descanso, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esa sensación de vacío en el estómago y esas palabras crueles grabadas en mi memoria. Esperé a que Miguel terminara su café matutino y lo confronté directamente. «Miguel,
Necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer, le dije mientras me sentaba frente a él en la cocina. ¿Sabes algo sobre estos cambios de los que habló Laura? Mi esposo evitó mi mirada durante varios segundos, removiendo nerviosamente el azúcar en su taza ya vacía. Después de 65 años de vida y 42 de matrimonio, conocía perfectamente sus gestos cuando ocultaba algo importante. Rita, comenzó con voz insegura. Laura ha venido hablándome sobre nuestro futuro, sobre lo que va a pasar cuando seamos más mayores. ¿Nuestro futuro? ¿Sin consultarme a mí? Repliqué sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. Continúa, Miguel. Quiero saberlo todo. Mi esposo suspiró profundamente antes de confesar. Hace 3 semanas, Laura me pidió que firmara algunos papeles. Dijo que eran para facilitar los trámites bancarios en caso de emergencia, para que ella pudiera ayudarnos si algo nos pasaba. El corazón se me aceleró. ¿Qué clase de papeles, Miguel? Autorizaciones para acceder a nuestras cuentas bancarias, poderes notariales. Ella insistió en que era algo normal, que todas las familias lo hacían para estar preparadas. Sus palabras salían atropelladas, como si quisiera deshacerse de ellas rápidamente. Me quedé helada. ¿Y tú firmaste sin decirme nada? Pensé que te preocuparías innecesariamente, murmuró Miguel, finalmente mirándome a los ojos. Laura parecía tan segura, tan profesional. Trabaja en el sector inmobiliario. Conoce estos temas mejor que nosotros. La traición que sentí en ese momento fue doble. No solo mi hija había tramado algo a mis espaldas, sino que mi propio esposo había participado en ello sin mi conocimiento. 42 años de matrimonio, de decisiones compartidas, de confianza mutua, y él había firmado documentos que afectaban nuestro patrimonio sin consultarme. ¿Dónde están esos papeles ahora?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Los tiene Laura. Dijo que los guardaría en un lugar seguro. En ese momento entendí que la humillación del día anterior no había sido un arrebato emocional. Había sido calculada, planeada. Laura ya tenía acceso parcial a nuestras finanzas, y ahora quería que yo entendiera cuál era mi lugar en esta nueva dinámica familiar. Miguel, ¿te das cuenta de lo que has hecho?, le pregunté sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Has firmado documentos legales sin que yo supiera siquiera que existían. Pero era para nuestro bien, se defendió débilmente. Laura solo quiere protegernos. ¿Protegernos de qué? ¿De nosotros mismos?, repliqué con amargura. ¿Y por qué necesita protegernos humillándome delante de su esposo? ¿Esa también era parte de su plan de protección? Miguel no tenía respuesta para eso. Se quedó allí sentado, con los hombros caídos, como si finalmente comenzara a darse cuenta de la gravedad de la situación. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Laura. Mamá. Su voz sonaba forzadamente dulce, completamente diferente al tono frío de la noche anterior. Siento mucho lo de ayer. Creo que me expresé mal. ¿Podemos vernos hoy para aclarar las cosas? Por supuesto, hija, respondí manteniendo la calma. Ven cuando quieras. Estaré aquí. Después de colgar, miré a Miguel. Nuestra hija viene en camino, y tú vas a estar presente cuando hablemos. Quiero que escuches todo lo que tiene que decirnos sobre estos cambios que tanto menciona. Durante las 2 horas siguientes, antes de que llegara Laura, Miguel me contó más detalles. Aparentemente, mi hija había estado visitándolo los días que yo salía a hacer la compra o cuando iba a mis clases de aquaeróbicos en el centro deportivo municipal. Conversaciones que yo desconocía completamente. Decisiones tomadas en mi ausencia. Planes forjados mientras yo confiaba plenamente en que mi familia actuaba con transparencia. ¿Cuántas veces ha venido sin que yo lo supiera?, pregunté. Tal vez 5 o 6 veces en el último mes, admitió Miguel. Siempre insistía en que fuera una sorpresa para ti, que quería planear algo especial. Algo especial. Las palabras resonaron en mi mente con ironía. Efectivamente, Laura había planeado algo muy especial. Tomar control de nuestras vidas sin que nos diéramos cuenta.
Cuando finalmente escuché el timbre de la puerta, respiré profundamente y me preparé para la conversación más importante de mi vida. Laura entró en casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una carpeta bajo el brazo, y su actitud profesional era evidente desde el momento en que cruzó el umbral. No era la hija que venía a visitar a sus padres. Era una mujer de negocios preparada para una reunión. «Hola, mamá. ¿Papá?», saludó besándonos en las mejillas con la formalidad de una extraña. «Creo que es momento de que tengamos esa conversación pendiente». Nos dirigimos al salón y Laura colocó la carpeta sobre la mesa de centro con deliberada ceremonia. Miguel se sentó a mi lado en el sofá, pero podía sentir su nerviosismo irradiando hacia mí. «Antes de comenzar», dije manteniendo un tono sereno, «quiero que me expliques por qué ayer me dijiste que no era bienvenida en mi propia casa». Laura suspiró como si estuviera tratando con una niña caprichosa. «Mamá, creo que malinterpretaste mis palabras. Lo que quería decir es que debemos reorganizar la dinámica familiar para que todos seamos más felices». «¿Reorganizar la dinámica familiar?», repetí. «¿Y eso incluye tomar decisiones sobre nuestras finanzas sin consultarme?». Por primera vez vi un destello de sorpresa en los ojos de Laura. Había esperado encontrarse con una madre confundida y sumisa, no con alguien que conociera sus movimientos secretos. «Veo que papá ya te contó sobre los documentos», dijo recuperando rápidamente su compostura. «Perfecto. Así podemos hablar con transparencia total». Abrió la carpeta y desplegó varios papeles sobre la mesa. Reconocí inmediatamente la letra de Miguel en algunas firmas, pero había otros documentos que no había visto jamás. «Estos», explicó Laura señalando los papeles, «son poderes notariales que nos permitirán manejar sus asuntos cuando ustedes ya no puedan hacerlo eficientemente». «Cuando ya no podamos hacerlo eficientemente», intervino Miguel con voz temblorosa. «¿Qué quieres decir con eso?». Laura lo miró con una mezcla de paciencia condescendiente y firmeza profesional. «Papá, tienes 67 años. Mamá tiene 65. Es natural que comiencen a necesitar ayuda con decisiones complejas». Sentí como la sangre hervía en mis venas. «Laura, ayer mismo balanceé todas nuestras cuentas bancarias, pagué los recibos de la luz, el gas y el agua, y planifiqué el menú semanal calculando los gastos al céntimo. ¿En qué momento te he dado la impresión de que no puedo manejar mis propios asuntos? No se trata solo de capacidad actual, mamá», replicó Laura con frialdad. «Se trata de prevención. David y yo hemos consultado con especialistas legales, y todos coinciden en que es mejor tener estos documentos listos antes de que sean necesarios». «¿David y tú han consultado con especialistas legales sobre nosotros?», pregunté sintiendo cómo la indignación crecía. «¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué no fuimos incluidos en estas consultas que nos afectan directamente?». Laura intercambió una mirada rápida con Miguel antes de responder. «Porque sabíamos que se resistirían. Las personas mayores siempre se resisten a aceptar que necesitan ayuda». «Las personas mayores», repetí lentamente. «¿Es así como nos ves ahora? ¿Como personas mayores incapaces de tomar decisiones sobre nuestras propias vidas? No lo malinterpretes», dijo Laura adoptando un tono más suave pero igualmente condescendiente. «Los amamos y respetamos. Simplemente queremos asegurarles un futuro tranquilo». Fue entonces cuando noté algo en uno de los documentos que me llamó poderosamente la atención. Era una tasación de nuestra casa, fechada apenas 2 semanas atrás. «¿Qué es esto?», pregunté tomando el papel. Laura intentó quitármelo de las manos. «Mamá, eso no es importante ahora. Pero yo ya había leído lo suficiente. Nuestra casa había sido valuada en 540.000 euros por un perito profesional contratado por Laura Inmobiliaria, la empresa donde trabajaba mi hija. «Has hecho tasar nuestra casa sin nuestro consentimiento», afirmé mirándola directamente a los ojos. «Es solo información preventiva», se defendió Laura. «Necesitábamos conocer el valor real de sus activos
para poder planificar adecuadamente su futuro. ¿Nuestro futuro o el tuyo?, repliqué sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue revelador. Laura bajó la vista hacia sus manos y Miguel parecía haberse encogido en el sofá. «Hay algo más que necesitan saber», continuó Laura después de una pausa incómoda. «David y yo estamos pasando por algunas dificultades económicas temporales. Su consultoría ha perdido varios clientes importantes y... ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra casa?», interrumpí. «Pensamos que tal vez podrían considerar la posibilidad de vender y mudarse a un apartamento más pequeño, más manejable para su edad. El dinero restante podría invertirse de manera más inteligente y parte de ese dinero podría ayudarlos con sus dificultades temporales». Terminé la frase por ella. Laura se ruborizó ligeramente. Seríamos una familia ayudándose mutuamente. En ese momento todo encajó perfectamente. Las visitas secretas, los documentos firmados a mis espaldas, la tasación no autorizada, la humillación pública del día anterior. No había sido casualidad ni un arrebato emocional. Había sido el comienzo de una campaña cuidadosamente orquestada para convencernos de que éramos incapaces de manejar nuestras propias vidas y, de paso, resolver los problemas financieros de Laura y David. «Quiero que te lleves todos estos papeles», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, «y quiero que mañana me traigas una copia de cada documento que tu padre haya firmado». «Mamá, creo que estás reaccionando exageradamente», protestó Laura. «Al contrario, hija», respondí poniéndome de pie. «Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy reaccionando exactamente como debo». Después de que Laura se marchó con su carpeta y sus promesas vacías de traer copias al día siguiente, me quedé sola con Miguel. Mi esposo parecía haberse dado cuenta finalmente de la magnitud de lo que había hecho. Pero yo necesitaba actuar rápidamente. «Miguel», le dije con firmeza, «mañana a primera hora vamos a ir al banco y vamos a revisar todas nuestras cuentas. Después iremos a ver a un abogado». «¿Un abogado?» «Rita, ¿no crees que estás exagerando?», murmuró mi esposo con voz débil. «¿Exagerando?», repliqué. «Nuestra hija ha hecho tasar nuestra casa sin nuestro conocimiento. Ha conseguido que firmes documentos legales sin consultarme. Y ayer me dijo en mi propia cara que no soy bienvenida aquí». «No estoy exagerando, Miguel. Estoy empezando a entender. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, me quedé despierta investigando en Internet sobre poderes notariales, tasaciones inmobiliarias y derechos de propiedad. A mis 65 años nunca había necesitado saber tanto sobre temas legales, pero ahora mi futuro dependía de ello. Al amanecer del martes, ya tenía un plan trazado. Primero, el banco. Después, un abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Por último, una conversación muy seria con mi hija. En el Banco Santander de nuestra sucursal habitual, la directora, Carmen, nos recibió con su sonrisa profesional de siempre. Llevábamos 25 años siendo clientes allí y nos conocía personalmente. «Buenos días, Rita, Miguel. ¿En qué puedo ayudarlos hoy?» «Carmen, necesitamos revisar todos los movimientos de nuestras cuentas en los últimos 3 meses y saber exactamente quién tiene autorización para acceder a ellas», expliqué sin preámbulos. La sonrisa de Carmen se desvaneció ligeramente al detectar la seriedad en mi voz. Después de unos minutos revisando el sistema, su expresión se volvió preocupada. «Rita, veo aquí que hace 3 semanas se añadió a Laura como autorizada en la cuenta corriente principal y en la de ahorros», informó mirando la pantalla. «También hay una solicitud pendiente para acceso a la cuenta de depósitos a plazo fijo». Miré a Miguel, que se había puesto pálido. «¿La cuenta de depósitos? Esa tiene 120.000 euros, nuestros ahorros de toda la vida. La solicitud aún no ha sido procesada porque requiere la firma de ambos titulares», aclaró Carmen. «Pero ya está en el sistema.
Quiero que cancelen inmediatamente todas las autorizaciones de Laura, dije con determinación. Y quiero un historial completo de todos los intentos de acceso a nuestras cuentas. Carmen asintió y comenzó a teclear en su ordenador. Por supuesto. También puedo bloquear cualquier intento futuro de modificar las autorizaciones sin que ambos estén presentes físicamente. Mientras esperábamos los documentos, Miguel finalmente encontró su voz. Rita, no puedo creer que Laura haya intentado acceder a los depósitos sin decirnos nada. Todavía no has visto nada, repliqué con amargura. Carmen nos entregó los papeles y añadió: si necesitan asesoría legal, mi cuñado Andrés es abogado especializado en estos temas. Aquí tienen su tarjeta. Una hora después estábamos sentados en el despacho de Andrés Morales, un hombre de unos 50 años con aspecto serio pero tranquilizador. Señora Rita, comenzó después de revisar toda la documentación. Lo que me está contando es más común de lo que imagina, pero eso no lo hace menos grave. ¿Qué tan grave?, pregunté. Su hija ha intentado obtener control sobre su patrimonio mediante lo que llamamos coerción familiar sutil. Los poderes que su esposo firmó son muy amplios, casi absolutos. Con estos documentos, Laura podría haber vaciado sus cuentas bancarias sin que ustedes se enteraran hasta después. Miguel se hundió más en su silla. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Andrés continuó. Además, la tasación no autorizada de su vivienda sugiere intenciones de venta a corto plazo. ¿Han considerado vender? Jamás, respondí categóricamente. Esta casa la compramos hace 30 años. Aquí criamos a Laura. Aquí están nuestros recuerdos. Entonces necesitamos actuar rápidamente, advirtió el abogado. Voy a redactar una revocación completa de todos los poderes otorgados. También estableceremos un testamento blindado que proteja sus derechos y evite manipulaciones futuras. ¿Cuánto tiempo necesita?, pregunté. Puedo tener todo listo para el viernes. También recomiendo que contraten a un investigador privado para documentar cualquier actividad sospechosa. En casos como este, suele haber más de lo que se ve a simple vista. Al salir del despacho, me sentía por primera vez en días como si hubiera recuperado algo de control. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir: confrontar a Laura con la verdad. Esa tarde, mientras Miguel descansaba, recibí una llamada inesperada. Era David, mi yerno. Rita, necesitamos hablar, dijo. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. ¿Puedo pasar a verte? Sin Laura. Por supuesto, David. Ven cuando quieras. Media hora después, David estaba sentado en mi cocina con las manos temblorosas alrededor de una taza de café. Rita, creo que Laura me ha estado mintiendo, comenzó sin preámbulos. Ayer por la noche la escuché hablando por teléfono con alguien sobre acelerar el proceso y conseguir las firmas antes del viernes. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más escuchaste? Mencionó algo sobre un préstamo hipotecario sobre esta casa y sobre convencerlos de que no tienen alternativa. David parecía avergonzado al hablar. Rita, yo pensaba que solo queríamos ayudarlos con la planificación financiera, pero ahora me doy cuenta de que Laura tiene otros planes. ¿Qué clase de otros planes?, pregunté, aunque ya comenzabas a intuir la respuesta. Creo que quiere forzarlos a vender la casa para cubrir nuestras deudas. Pero no son solo dificultades temporales, Rita. David debe más de 200.000 euros a varios bancos y prestamistas privados. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Mi hija no solo había intentado manipular nuestras finanzas, había mentido sobre la magnitud de sus problemas y estaba dispuesta a destruir nuestra seguridad para resolver sus errores. David, dije mirándolo fijamente, ¿estás dispuesto a ayudarme a proteger a esta familia de Laura? Él asintió sin dudar. Sí, Rita, es lo mínimo que puedo hacer. Con David como aliado inesperado, mi estrategia cambió completamente. Ya no se trataba solo de defendernos. Ahora tenía la oportunidad de descubrir la verdadera extensión de los planes de Laura. David, le dije mientras servía más café,
Necesito que me ayudes a entender exactamente en qué situación están ustedes. Sin mentiras, sin medias verdades. Mi yerno suspiró profundamente antes de comenzar su confesión. La consultoría empezó a perder clientes hace 1 año y medio. Al principio pensé que era temporal, algo relacionado con la crisis económica general, pero la realidad es que cometí errores graves en varios proyectos importantes. ¿Qué clase de errores?, pregunté. Cálculos incorrectos que costaron a mis clientes miles de euros, retrasos en entregas que provocaron pérdidas millonarias. Mi reputación profesional está destruida. David parecía al borde de las lágrimas. Laura me convenció de que pidiéramos préstamos para mantener las apariencias mientras yo encontraba nuevos clientes. ¿Cuántos préstamos?, insistí. 7 bancos diferentes, más 3 prestamistas privados. El total asciende a 240.000 euros. Admitió con voz quebrada. Los intereses se acumulan cada mes y ya no podemos pagar ni siquiera las cuotas mínimas. La magnitud de la deuda me dejó sin palabras por un momento. ¿Y Laura propuso usar nuestra casa como solución? No solo eso, Rita. Laura habló con un tasador amigo suyo para inflar artificialmente el valor de la propiedad. Los 540.000 euros que aparecen en la tasación no son reales. El valor real del mercado ronda los 400.000. Esto significaba que Laura había falsificado documentos oficiales para hacer parecer nuestro patrimonio más valioso de lo que realmente era. Cada revelación de David hacía más profunda la traición. ¿Hay algo más que debas saber?, pregunté preparándome para lo peor. David vaciló antes de continuar. Laura contactó con una residencia de ancianos en las afueras de Madrid. Les pidió información sobre precios y disponibilidad para 2 personas de su edad. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propia hija había planeado no solo robarnos nuestros ahorros y obligarnos a vender nuestra casa, sino también encerrarnos en una residencia para eliminar cualquier obstáculo a sus planes. ¿Cuándo hizo esa consulta?, logré preguntar. Hace 2 semanas, el mismo día que consiguió las firmas de Miguel para los poderes bancarios. Todo había sido calculado con precisión militar. Laura había orquestado cada movimiento con semanas de anticipación, manipulando a su padre, investigando nuestras finanzas, tasando nuestra propiedad y hasta buscando dónde deshacerse de nosotros. David, necesito que me hagas un favor muy importante, dije con determinación renovada. ¿Puedes conseguir copias de todos los documentos que Laura ha manejado? ¿Los préstamos? ¿Las comunicaciones con bancos? ¿Todo? Creo que sí. Ella guarda todo en un archivador en nuestro dormitorio. Generalmente sale a correr los miércoles por la mañana durante 1 hora, respondió David. Perfecto. Mañana es miércoles. Mientras ella sale, tú conseguirás esas copias y me las traerás. Yo me encargaré del resto. Después de que David se marchó con instrucciones precisas, llamé al abogado Andrés. Señor Morales, soy Rita. Tengo nueva información muy grave y necesito acelerar todos los procesos. Le expliqué la situación con David y las deudas reales. Señora Rita, esto cambia todo. Lo que me describe constituye fraude documental, coerción familiar agravada y posiblemente estafa. Necesitamos actuar mañana mismo. Su voz había adquirido un tono de urgencia. Venga a mi despacho a las 9 de la mañana con toda la documentación nueva. Esa noche, mientras Miguel dormía ajeno a los acontecimientos del día, yo planifiqué cada detalle de mi contraataque. A las 6 de la mañana, transferí 60.000 euros de nuestra cuenta de ahorros principal a una cuenta personal que abrí en otro banco. También retiré todos los documentos importantes de nuestra caja fuerte doméstica, escrituras de la casa, pólizas de seguros, certificados de inversión. A las 8:30, David llegó con una bolsa llena de fotocopias. Su cara reflejaba el horror de lo que había descubierto. Rita, es peor de lo que pensábamos, dijo temblando. Laura ha estado falsificando tu firma en documentos bancarios durante semanas. Aquí tienes las pruebas.
Las fotocopias mostraban solicitudes de préstamos hipotecarios sobre nuestra casa, todas con mi firma falsificada. Laura había intentado conseguir financiación, usando nuestra propiedad como garantía sin que nosotros lo supiéramos. También encontré esto, añadió David entregándome un papel. Es un contrato preliminar con una inmobiliaria para vender la casa. Está fechado para la semana que viene. Mi hija había llegado tan lejos como para firmar un precontrato de venta de nuestra vivienda, probablemente esperando conseguir nuestras firmas mediante chantaje emocional o engaños. David, quiero que grabes una conversación con Laura esta noche. Hazla confesar sus planes. ¿Puedes hacerlo? Sí, tengo una aplicación en mi teléfono móvil que puede grabar sin que ella se dé cuenta. Asintió David. Perfecto. Mientras tanto, yo me encargaré de proteger legalmente todo nuestro patrimonio. En el despacho de Andrés, extendimos todos los documentos sobre su escritorio. El abogado revisó cada papel con expresión cada vez más sombría. Señora Rita, su hija ha cometido múltiples delitos. Falsificación de documentos, intento de fraude bancario, coerción familiar y estafa agravada. Dictaminó Andrés. Con estas pruebas, podemos no solo proteger su patrimonio, sino también presentar una denuncia penal. ¿Qué recomienda? Pregunté. Primero, blindamos completamente sus bienes. Segundo, revocamos todos los poderes existentes. Tercero, establecemos medidas cautelares para impedir cualquier operación sobre su propiedad. Y cuarto, dependiendo de lo que ustedes decidan, podemos proceder legalmente contra Laura. ¡Hágalo todo!, respondí sin vacilar. Mi hija ha cruzado todas las líneas posibles. Cuando salí del despacho esa tarde, tenía en mis manos documentos que protegían completamente nuestro patrimonio y una denuncia penal lista para presentar. Solo faltaba la grabación de David para completar el rompecabezas. Mi teléfono sonó. Era Laura. Mamá, necesitamos reunirnos esta noche. Hay cosas urgentes que discutir sobre su situación. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Por supuesto, hija, respondí con calma fingida. Ven a las 8. Tendremos mucho de qué hablar. A las 8 en punto, Laura llegó acompañada de David, quien me dirigió una mirada cómplice antes de tomar asiento junto a su esposa. Miguel permanecía en su sillón, todavía procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto durante el día. «Mamá, papá», comenzó Laura con una sonrisa forzada. «He estado reflexionando sobre nuestra conversación de ayer y creo que debemos acelerar ciertos procesos por su propio bien». «¿Acelerar qué procesos exactamente?», pregunté manteniendo un tono neutro. Laura desplegó nuevos documentos sobre la mesa del salón. «He conseguido una oferta excepcional por la casa. Una familia joven está dispuesta a pagar 500.000 euros, casi el valor completo de la tasación». Miguel se incorporó en su asiento. «¿Una oferta? ¿Cuándo pusimos la casa en venta?» «No la pusieron ustedes». Intervine antes de que Laura pudiera responder. «Laura tomó esa decisión por nosotros. ¿Verdad, hija?» La sonrisa de Laura se desvaneció ligeramente. «Mamá, a veces hay que tomar decisiones difíciles por las personas que amamos. Ustedes no ven la situación completa». «¿Qué situación?», insistí. «Explícanos exactamente cuál es esta situación que no vemos». Laura intercambió una mirada nerviosa con David antes de continuar. «Su edad avanzada los hace vulnerables a estafas y manipulaciones. Mantener una propiedad tan grande es una responsabilidad enorme. El dinero de la venta podría garantizarles una vejez tranquila en un lugar más adecuado». «¿Un lugar más adecuado como la residencia de ancianos que consultaste hace 2 semanas?» repliqué observando cómo el color desaparecía del rostro de Laura. «¿Cómo sabes eso?», murmuró mi hija. «Sé muchas cosas, Laura. Por ejemplo, sé que has falsificado mi firma en múltiples documentos bancarios». Continué mientras sacaba las fotocopias que David había conseguido. «También sé que has inflado artificialmente el valor de nuestra casa en la tasación». Laura miró a David con una mezcla de furia y pánico. «¿Tú le dijiste todo esto?». «Laura,
Ya no puedo seguir mintiendo, respondió David con voz firme. Lo que estás haciendo está mal. ¿Mal? Estalló Laura poniéndose de pie. ¿Mal es tratar de salvar a nuestra familia de la ruina económica? ¿Mal es intentar proteger a mis padres de su propia ingenuidad? ¿Protegernos? Intervino Miguel finalmente encontrando su voz. ¿Llamas protección a robarnos nuestros ahorros y encerrarnos en una residencia? Laura se volvió hacia su padre con expresión desesperada. Papá, tú firmaste los poderes voluntariamente. Sabías que íbamos a manejar sus finanzas. Firmé esos documentos porque me dijiste que eran para emergencias, replicó Miguel con dureza creciente. No para que vaciaras nuestras cuentas y vendieras nuestra casa a nuestras espaldas. No entienden nada, gritó Laura perdiendo completamente la compostura. Debo 240.000 euros. Los bancos van a embargar todo lo que tenemos. Si no consigo ese dinero en 2 semanas, perderemos la custodia de Sofía y Pablo. El silencio que siguió fue absoluto. Laura acababa de confesar no solo la magnitud real de sus deudas, sino también que había estado utilizando a sus propios hijos como chantaje emocional. «¿Los nietos están en peligro por tus deudas?», pregunté con horror creciente. «Los servicios sociales nos están investigando», admitió Laura con lágrimas en los ojos. «Cuando se enteraron de nuestros problemas financieros, consideraron que no podemos proporcionar un ambiente estable para los niños». David tomó la palabra con voz quebrada. «Laura me convenció de que si conseguíamos el dinero rápidamente, podríamos resolver todo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y por eso decidieron destruir nuestras vidas?», repliqué sintiendo una mezcla de compasión y rabia. ¿Por eso me humillaste delante de toda la familia? ¿Por eso manipulaste a tu padre y falsificaste mi firma? Laura se desplomó en el sofá sollozando. No sabía qué más hacer. Cada día que pasa, los intereses crecen. Los prestamistas privados han empezado a amenazarnos. Pensé que si conseguía convencerlos de vender la casa voluntariamente... ¿Voluntariamente?, interrumpí. Laura, encontré el contrato que firmaste con la inmobiliaria. Habías programado la venta para la próxima semana sin importar si nosotros estuviéramos de acuerdo o no. Mi hija me miró con los ojos enrojecidos. ¿Cómo conseguiste esa información? No importa cómo. Lo que importa es que conozco cada uno de tus movimientos de las últimas semanas. Respondí manteniéndome firme. Los préstamos hipotecarios que solicitaste usando nuestra casa como garantía, las firmas falsificadas, las consultas con la residencia de ancianos, todo. Laura dirigió una mirada furiosa hacia David. Me has traicionado completamente. No, Laura, intervino David. Tú nos traicionaste a todos cuando decidiste mentir y manipular en lugar de pedir ayuda honestamente. ¿Pedir ayuda?, se burló Laura con amargura. ¿A quién? ¿A mis padres de 65 años? ¿Iba a cargarlos con nuestros problemas? Podrías haber sido honesta desde el principio, repliqué. Podrías haber venido a nosotros como adulta responsable y explicarnos la situación. Juntos habríamos encontrado una solución. ¿Una solución cómo qué?, preguntó Laura desesperada. ¿Cómo venderte una parte de la casa a precio justo, no robándola?, respondí. ¿Cómo ayudarte a negociar con los bancos, no falsificando documentos? ¿Cómo ser una familia que se apoya mutuamente, no una que se destruye por codicia? Laura guardó silencio durante varios minutos, procesando mis palabras. Finalmente levantó la vista hacia mí. ¿Todavía estarían dispuestos a ayudarnos?, murmuró con voz apenas audible. Miré a Miguel, quien asintió ligeramente, y después a David, que parecía esperanzado por primera vez en días. Laura, dije con firmeza, esa posibilidad murió el momento en que decidiste humillarme y robarnos. Algunas acciones tienen consecuencias irreversibles. Mi hija comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas no despertaron compasión en mí. Había cruzado demasiadas líneas.
Mañana a primera hora, continué, vas a acompañarme al banco a anular todos los documentos fraudulentos que firmaste. Después iremos con mi abogado para formalizar la devolución de todos los poderes. Y finalmente, decidiremos si presentar cargos penales contra ti. ¿Cargos penales?, susurró Laura. Falsificación de documentos, fraude bancario, coerción familiar. El abogado dice que son suficientes para varios años de prisión. Expliqué con frialdad. Tu futuro depende de qué tan cooperativa seas de ahora en adelante. La mañana siguiente, Laura llegó a nuestra casa con aspecto demacrado. Había pasado la noche en vela, según me contó David por teléfono. Sus ojos hinchados y su ropa arrugada reflejaban la realidad de su situación. «Mamá», comenzó con voz ronca, «he estado pensando toda la noche. Entiendo que estás furiosa, pero por favor, piensa en Sofía y Pablo. Ellos no tienen culpa de mis errores. Precisamente por ellos es que debemos resolver esto correctamente». Respondí mientras tomaba mi bolso. «Vamos al banco. Quiero que canceles personalmente cada documento fraudulento que firmaste». Durante el trayecto en coche, Laura intentó varias veces iniciar conversaciones sobre perdón y segundas oportunidades, pero yo mantuve silencio. Había momento para hablar y momento para actuar. Este era momento para actuar. En el banco, Carmen nos recibió con expresión preocupada. Había preparado todos los documentos que Laura había intentado procesar con mi supuesta autorización. «Laura», dije señalando los papeles, «quiero que le expliques a Carmen exactamente cómo conseguiste estos documentos con mi firma». Mi hija bajó la mirada. «Practiqué copiando la firma de mamá durante semanas. Pensé que si conseguía los préstamos rápidamente, podría devolverlo todo antes de que se dieran cuenta». Carmen tomó notas meticulosamente. «Señorita Laura, ¿comprende que esto constituye falsificación de documentos y fraude bancario?» «Sí», murmuró Laura. «¿Qué necesito hacer para anularlo todo?» «Firmar estas revocaciones y aceptar que todos los intentos de préstamo sean marcados como fraudulentos en su expediente crediticio», explicó Carmen. «También tendrá que declarar ante nuestro departamento legal». Mientras Laura firmaba documento tras documento, yo observaba cómo se desmoronaba el elaborado plan que había construido. Cada firma era una admisión de culpabilidad. Cada revocación era un paso más hacia las consecuencias de sus actos. Después del banco nos dirigimos al despacho de Andrés. El abogado había preparado una carpeta voluminosa con todos los procedimientos legales. «Señora Rita», comenzó Andrés, «tengo buenas noticias. Hemos logrado blindar completamente su patrimonio. Ninguna operación puede realizarse sobre sus bienes sin su presencia física y la de su esposo». «¿Y las consecuencias legales para Laura?», pregunté directamente. Andrés miró a mi hija con seriedad. «Los delitos cometidos tienen penas que oscilan entre 2 y 6 años de prisión, más multas que pueden ascender a 50.000 euros. Laura palideció. «¿No hay alternativas? Existe la posibilidad de un acuerdo extrajudicial si la parte afectada acepta condiciones específicas y usted demuestra arrepentimiento genuino mediante acciones concretas», explicó el abogado. «¿Qué clase de condiciones?», preguntó Laura. Yo tomé la palabra. «Primero, vas a renunciar formal y permanentemente a cualquier derecho sobre nuestra herencia. Segundo, no volverás a pisar esta casa hasta que demuestres que has cambiado realmente. Tercero, buscarás ayuda psicológica profesional para entender por qué creíste que manipular a tu propia familia era aceptable». «Mamá, por favor», suplicó Laura. «Si renuncio a la herencia y no puedo verte, ¿cómo voy a salir adelante con las deudas? Esa es tu responsabilidad, Laura. Tú creaste este problema. Tú tienes que resolverlo», repliqué sin ceder. «David me contó que tus deudas provienen de malas decisiones profesionales y gastos descontrolados. Nosotros no somos responsables de eso». Miguel, que había permanecido callado,
Finalmente intervino. Hija, durante 40 años trabajé duro para construir lo que tenemos. No voy a permitir que lo destruyas por tus errores. Las lágrimas corrían por las mejillas de Laura. ¿Entonces van a abandonarme completamente? No te estamos abandonando, aclaré. Te estamos enseñando que las acciones tienen consecuencias. Cuando demuestres que has aprendido la lección, podremos considerar reconstruir nuestra relación. Andrés preparó todos los documentos legales. Laura firmó la renuncia a la herencia, el compromiso de no contactarnos durante 6 meses y la aceptación de iniciar terapia psicológica inmediatamente. ¿Y mis hijos?, preguntó Laura con voz quebrada. ¿Sofía y Pablo podrán ver a sus abuelos? Los niños pueden visitarnos acompañados de David, respondí después de consultar con Miguel. Pero tú no serás bienvenida hasta que cumplas todas las condiciones. Cuando salimos del despacho, Laura se quedó en la acera llorando mientras nosotros nos alejábamos. Miguel tomó mi mano. ¿Crees que hicimos lo correcto?, me preguntó mi esposo. Miguel, nuestra hija intentó robarnos todo lo que hemos construido en la vida. Nos mintió, nos manipuló y nos humilló. Si no hay consecuencias reales, nunca aprenderá, expliqué sintiendo el peso de la decisión. Esa tarde, David vino a casa con Sofía y Pablo. Los niños corrieron hacia nosotros con la alegría inocente de siempre, ajenos al drama que se desarrollaba en su familia. Abuela Rita, ¿por qué mamá está tan triste?, preguntó Sofía mientras me abrazaba. A veces los adultos cometemos errores y tenemos que aprender de ellos, respondí acariciando su cabello. Pero eso no cambia cuánto los queremos. David aprovechó un momento en que los niños jugaban en el jardín para hablarme en privado. Rita, quiero que sepas que voy a divorciarme de Laura, me confesó. No puedo seguir casado con alguien capaz de hacer lo que hizo. ¿Has tomado esa decisión por lo que pasó con nosotros?, pregunté. No solo por eso, David suspiró. También por los niños. Si Laura es capaz de manipular y engañar a sus propios padres, ¿qué no sería capaz de hacerles a Sofía y Pablo cuando crezcan? Entendí perfectamente su punto. Laura había demostrado que estaba dispuesta a sacrificar cualquier relación familiar por dinero. ¿Necesitarás ayuda con los niños?, ofrecí. Me encantaría que siguieran teniendo una relación con ustedes, respondió David. Son sus abuelos y merecen crecer conociendo a personas íntegras como ustedes. Esa noche, mientras Miguel dormía, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Habíamos salvado nuestro patrimonio y nuestra dignidad, pero el precio había sido alto. Nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero por primera vez en semanas, me sentía en paz. Habíamos establecido límites claros y defendido nuestros derechos. Laura tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Las siguientes semanas fueron las más difíciles, desde que toda esta pesadilla comenzó. Laura no respetó el acuerdo de no contacto y comenzó una campaña desesperada para recuperar nuestra confianza. Pero sus métodos solo confirmaron que no había aprendido nada de lo sucedido. El primer intento llegó a través de una carta manuscrita que deslizó por debajo de nuestra puerta durante la madrugada. En ella, Laura me suplicaba perdón y prometía devolver cada euro que había intentado robar. Pero al final de la carta, añadía una amenaza velada. Espero que puedan vivir tranquilos, sabiendo que sus nietos crecerán sin conocer realmente a sus abuelos. Miguel se sintió culpable al leer esas líneas, pero yo reconocí inmediatamente la manipulación emocional. Laura seguía intentando controlarnos, solo que ahora usaba a Sofía y Pablo como herramienta de chantaje. El segundo intento fue más elaborado. Laura convenció a mi hermana Teresa, que vive en Barcelona, de que llamara para interceder por ella. Teresa, que desconocía los detalles completos de la situación, me reprochó por ser dura e inflexible con mi propia hija. Rita, las familias se perdonan, me decía Teresa por teléfono. Laura me contó que cometió errores, pero está arrepentida. ¿No crees que merece una segunda oportunidad? Teresa,
Laura te contó que falsificó mi firma en documentos bancarios. Le pregunté directamente. ¿Te dijo que intentó hipotecar nuestra casa sin nuestro conocimiento? Mencionó que había contactado con una residencia de ancianos para deshacerse de nosotros. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que Laura había manipulado también a mi hermana, contándole solo una versión edulcorada de los hechos. No sabía esos detalles, murmuró Teresa. Entonces no tienes todos los elementos para juzgar mi decisión. Repliqué con firmeza. Laura no cometió simples errores. Cometió delitos graves contra su propia familia. El tercer intento de Laura fue el más bajo de todos. Utilizó a Sofía para llamarme desde su teléfono móvil. «Abuela Rita», escuché la vocecita dulce de mi nieta. «Mamá dice que estás enojada con ella y que por eso no podemos verte. ¿Es verdad?» Mi corazón se rompió, pero mantuve la calma. «Cariño, ¿dónde está papá David ahora?» «Está trabajando. Solo estamos mamá y yo en casa», respondió Sofía. «Pásame con tu mamá, por favor». Cuando Laura tomó el teléfono, mi voz era de hielo. «¿Cómo te atreves a usar a una niña de 8 años para manipularme?» «Rita, por favor, solo quería que escucharas lo mucho que te extrañan», se defendió Laura. «Laura, acabas de demostrar exactamente por qué no puedes estar cerca de nosotros. Una madre responsable protege a sus hijos de los conflictos familiares. No los usa como armas emocionales», le dije antes de colgar. Inmediatamente llamé a David al trabajo. «Necesitas saber que Laura está usando a Sofía para contactarme. Esto tiene que parar». David suspiró profundamente. «Rita, he estado documentando todos estos comportamientos para el proceso de divorcio. Mi abogado dice que demuestran inestabilidad emocional y pueden afectar la custodia. ¿Cómo están llevando los niños toda esta situación?», pregunté preocupada. «Sofía hace muchas preguntas que no sé cómo responder. Pablo es demasiado pequeño para entender, pero nota la tensión». David parecía agotado. «¿Podrías hablar con Sofía cuando venga a visitarte mañana? Necesita escuchar de su abuela que no es culpa suya». Al día siguiente, cuando David trajo a los niños, aproveché un momento a solas con Sofía mientras Pablo jugaba en el jardín. «Abuela, ¿por qué mamá llora tanto?», me preguntó la niña con sus grandes ojos llenos de confusión. «A veces los adultos tomamos decisiones equivocadas y después nos sentimos tristes por las consecuencias», le expliqué de manera sencilla. «Pero quiero que sepas algo muy importante. Nada de lo que está pasando es culpa tuya o de Pablo». «¿Mamá hizo algo malo?», insistió Sofía. «Tu mamá cometió errores graves y necesita tiempo para aprender de ellos. Mientras tanto, papá David se va a encargar de cuidarte y el abuelo Miguel y yo siempre estaremos aquí para ustedes». Sofía asintió solemnemente. «¿Volverán a ser amigos algún día? No lo sé, cariño. Pero sí sé que siempre los vamos a querer a ti y a Pablo, sin importar lo que pase». Esa misma tarde, Laura apareció en nuestra puerta sin avisar. Había estado esperando a que David se marchara con los niños para confrontarme. «Rita, necesitamos resolver esto», dijo con una mezcla de desesperación y agresividad. «No puedes mantenerme alejada de mis padres para siempre. Laura, tienes una orden de restricción temporal. No deberías estar aquí», le recordé sin abrir completamente la puerta. «Es mi casa familiar», gritó perdiendo los estribos. «Crecí aquí. No puedes borrar 35 años de historia». Miguel apareció detrás de mí. «Laura, vete. Ahora mismo». «Papá, tú me entiendes, ¿verdad?», suplicó Laura. «Soy tu hija. Cometí errores, pero sigo siendo tu hija. Mi hija no habría intentado robarme», respondió Miguel con una firmeza que me sorprendió. «Mi hija no habría falsificado la firma de su madre. Mi hija no habría manipulado a sus propios hijos». Laura retrocedió como si la hubieran abofeteado. «Entonces, ¿qué soy ahora? Eres una extraña que casualmente comparte nuestro apellido», repliqué cerrando la puerta. A través de la ventana, vi cómo Laura se desplomaba en la acera,
llorando desconsoladamente. Una parte muy pequeña de mí sintió compasión, pero la mantuve a raya. Laura necesitaba tocar fondo para poder empezar a reconstruirse. Esa noche David nos llamó alterado. Rita, Laura ha desaparecido. No ha vuelto a casa y no responde al teléfono. Los niños están preguntando por ella. ¿Has contactado con la policía?, pregunté. Aún no. Técnicamente no ha pasado tiempo suficiente para reportarla como desaparecida. David parecía desesperado. Pero estoy preocupado por lo que pueda hacer. David, Laura es una adulta responsable de sus propias decisiones. Si ha decidido escapar de las consecuencias de sus actos, esa es su elección, le dije, aunque por dentro también estaba preocupada. ¿Y si les pasa algo a Sofía y Pablo mientras tanto?, preguntó David. Los niños están contigo. Están seguros. Laura puede cuidar de sí misma, respondí, aunque rezaba para que fuera cierto. 3 días después, Laura reapareció. Había estado en casa de una amiga en Valencia, tramando un nuevo plan para recuperar nuestra confianza. Pero este nuevo intento sería el que finalmente cerraría definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación. El cuarto intento de Laura para recuperar nuestro favor fue el más calculado y malicioso de todos. Había regresado de Valencia con una estrategia completamente nueva, pero que demostraría definitivamente su verdadera naturaleza. Todo comenzó con una llamada de mi médico de cabecera, el doctor Ramírez, que me conocía desde hacía más de 20 años. «Rita, necesito verte urgentemente en consulta», me dijo con voz preocupada. «He recibido información muy inquietante sobre tu estado de salud mental». «¿Información? ¿De quién?», pregunté confundida. «Tu hija Laura vino a verme hace 2 días. Está muy preocupada por ti. Dice que has estado mostrando signos de deterioro cognitivo, paranoia y comportamiento errático», explicó el doctor Ramírez. «Quiere que te evalúe para posible demencia senil». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Laura había ido tan lejos como para intentar que un médico me declarara mentalmente incapacitada. «Doctor Ramírez, espero que comprenda que mi hija y yo estamos atravesando un conflicto familiar muy serio por temas de dinero», le expliqué calmadamente. «¿Le mencionó Laura las razones específicas por las cuales supuestamente estoy mostrando estos síntomas?» «Dijo que has estado acusándola de robar dinero, que desconfías de tu propia familia sin razón y que has cambiado las claves bancarias por paranoia», recitó el médico. «También mencionó que has estado aislándote socialmente y rechazando ayuda médica». Cada palabra era una distorsión maliciosa de la realidad. Laura había transformado mi legítima defensa contra sus estafas en síntomas de demencia. «Doctor, ¿estaría dispuesto a revisar algunos documentos que demuestran que mis acusaciones contra Laura están completamente fundadas?», propuse. «Por supuesto, Rita. Siempre he considerado que eres una mujer muy lúcida y equilibrada. Por eso me sorprendió tanto la visita de tu hija». Esa misma tarde, Miguel y yo fuimos a la consulta del doctor Ramírez con toda la documentación. Los poderes falsificados, las firmas imitadas, los informes bancarios e incluso la grabación que David había hecho de la confesión de Laura. El médico revisó cada documento con expresión cada vez más sombría. Después de escuchar la grabación, se quitó los lentes y me miró directamente. «Rita, lo que me estás mostrando demuestra que tu hija ha cometido múltiples fraudes y que tus reacciones han sido completamente racionales», dictaminó. «De hecho, cualquier persona en tu situación habría actuado de manera similar o incluso más drástica. ¿Qué le va a decir a Laura cuando regrese por los resultados de la evaluación?», pregunté. «Le voy a decir la verdad, que intentó usar mi consulta médica para perpetrar un fraude adicional contra su propia madre», respondió el doctor Ramírez con indignación. «También voy a reportar este incidente al colegio médico». 2 días después, Laura apareció en nuestra casa furiosa. Había ido a recoger los supuestos resultados médicos que confirmarían mi incapacidad mental, pero en su lugar había recibido una severa reprimenda del doctor Ramírez.
Me has humillado delante de mi médico de toda la vida, gritó desde la puerta. Le contaste mentiras sobre mí. Laura, le mostré la verdad documentada, repliqué manteniéndome firme. ¿Realmente pensaste que podrías convencer a un profesional de que estoy loca solo porque me defendí de tus estafas? No son estafas, es supervivencia, contraatacó Laura. Si pierdo la custodia de mis hijos por las deudas, será culpa tuya por no ayudarme. Miguel salió de la casa y se colocó protectoramente delante de mí. Laura, te ordeno que te vayas inmediatamente. No vuelvas más. No puedes echarme. Esta era mi casa antes de que fuera tuya, gritó Laura señalando a Miguel. Mamá, él te está manipulando contra mí. Era el último recurso desesperado. Intentar enfrentar a Miguel y a mí, creando división donde antes había unidad. Laura, dije con una calma que me costó mantener. Miguel no me manipula. Él estuvo dispuesto a perdonarte hasta que intentaste usar un médico para declararme incapacitada. Eso fue lo que terminó de convencerlo de que eres peligrosa. ¡Peligrosa! ¡Soy tu hija! Laura comenzó a sollozar histéricamente. Todo lo que hice fue por desesperación. Los bancos me van a quitar todo. Y ahora también van a quitarte a tus hijos. Intervino Miguel con dureza. David me contó que los servicios sociales han intensificado la investigación después de conocer tu comportamiento reciente. Laura se quedó helada. ¿Qué quieres decir? David tuvo que reportar tu desaparición de 3 días y tu intento de manipulación médica, explicó Miguel. Los trabajadores sociales consideran que demuestras inestabilidad emocional severa. No pueden quitarme a mis hijos, gritó Laura. Sofía y Pablo me necesitan. Los niños necesitan estabilidad, honestidad y protección, repliqué. 3 cosas que tú has demostrado ser incapaz de proporcionarles. Laura se desplomó sobre sus rodillas en el jardín. Por favor, mamá, te lo ruego. Ayúdame una última vez. Daré testimonio ante quien sea necesario de que estás perfectamente bien. Cancelaré todos los intentos legales. Pero por favor, no dejes que me quiten a mis hijos. Por un momento, mi corazón de madre casi se ablandó. Pero entonces recordé la frialdad con que había intentado declararme incapacitada, la manipulación de Sofía para contactarme, las mentiras constantes. Laura, tuviste docenas de oportunidades para actuar correctamente, dije ayudándola a levantarse. Cada vez elegiste el engaño, la manipulación y la traición. No puedo ayudar a alguien que prefiere destruir antes que construir. Entonces, ¿realmente vas a permitir que pierda a mis hijos?, murmuró Laura limpiándose las lágrimas. Tú vas a perder a tus hijos porque tus propias acciones los han puesto en peligro. Corrijo, yo no tengo nada que ver con las consecuencias de tus decisiones. Laura me miró durante un largo momento, como si finalmente estuviera comenzando a entender la magnitud de lo que había perdido. ¿Hay algo que pueda hacer para recuperar aunque sea una parte de nuestra relación?, preguntó con voz quebrada. Puedes empezar por aceptar completamente la responsabilidad de tus actos y buscar ayuda psicológica real, respondí. Pero eso no garantiza que nuestra relación se pueda reparar algún día. Laura asintió lentamente y se dirigió hacia la calle. En la puerta se volvió una última vez. Mamá, quiero que sepas que te amo, aunque haya hecho todo mal. Y yo quiero que sepas que el amor no justifica la traición, repliqué antes de cerrar la puerta definitivamente. Esa noche, mientras Miguel y yo cenábamos en silencio, ambos sabíamos que habíamos cruzado un punto de no retorno. Laura había agotado todas las posibilidades de reconciliación. Los meses siguientes trajeron una calma extraña pero necesaria. Laura había desaparecido completamente de nuestras vidas, y aunque parte de mí se preguntaba por su paradero, Miguel y yo comenzamos a reconstruir nuestra tranquilidad doméstica. David obtuvo la custodia completa de Sofía y Pablo, después de que el juez considerara que Laura representaba un riesgo para la estabilidad emocional de los menores.
El testimonio del doctor Ramírez sobre su intento de manipulación médica había sido decisivo en la sentencia. Los niños podrán visitarla los fines de semana bajo supervisión judicial, me explicó David durante una de sus visitas regulares. Pero tendrá que demostrar estabilidad psicológica durante al menos 6 meses consecutivos. ¿Cómo lo están llevando ellos? Pregunté observando a Sofía y Pablo jugar en nuestro jardín, aparentemente ajenos al drama que había destruido su núcleo familiar. Sofía hace preguntas ocasionales sobre por qué mamá no vive con nosotros, pero se está adaptando bien. Pablo es demasiado pequeño para entender los detalles. David suspiró. He comenzado terapia familiar para ayudarlos a procesar todo esto de manera saludable. Me alegraba saber que David había tomado las riendas de la situación con tanta responsabilidad. Había demostrado ser un padre excepcional en circunstancias extraordinariamente difíciles. ¿Has sabido algo de Laura últimamente? Pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Está viviendo en un apartamento pequeño en las afueras de Madrid. Consiguió trabajo como secretaria en una oficina de seguros, pero el sueldo apenas le alcanza para pagar el alquiler y las cuotas mínimas de sus deudas. David parecía triste al compartir esta información. Sus acreedores han embargado todo lo que tenía de valor. Parte de mí sintió una punzada de compasión maternal, pero la mantuve a raya. Laura estaba viviendo las consecuencias naturales de sus decisiones, algo que debería haber enfrentado mucho antes. ¿Ha intentado contactar contigo para ver a los niños fuera del horario establecido? Pregunté. No. Curiosamente, desde que perdió la custodia, ha respetado todas las reglas legales. David se encogió de hombros. Tal vez finalmente entendió que no puede manipular el sistema judicial como intentó hacer con ustedes. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de mi hermana Teresa desde Barcelona. Rita, tengo noticias sobre Laura. Comenzó con voz cautelosa. Me contactó hace unos días. ¿Qué quería? Pregunté preparándome para otra manipulación. Dinero prestado para costear terapia psicológica. Teresa parecía sorprendida. Pero no me pidió que intercediera contigo ni mencionó planes para recuperar tu confianza. Solo quería ayuda para pagar a un psicólogo profesional. Esto me tomó por sorpresa. En todos sus intentos anteriores, Laura había buscado atajos y manipulaciones. Pedir ayuda para terapia real sugería un cambio de enfoque. ¿Le prestaste el dinero? Pregunté. Le dije que solo lo haría si me proporcionaba el nombre y contacto del psicólogo para verificar que realmente estaba comprometida con el tratamiento, explicó Teresa. Me dio toda la información sin protestar. ¿Y verificaste? Sí. Hablé con el doctor Martínez, su terapeuta. Me confirmó que Laura ha asistido puntualmente a las sesiones durante las últimas 8 semanas y que muestra progreso genuino en reconocer patrones de comportamiento tóxico. Teresa hizo una pausa. Rita, el doctor dice que Laura finalmente está aceptando responsabilidad real por sus acciones. Esta información me dejó pensativa durante días. ¿Era posible que Laura realmente estuviera cambiando? ¿O era esto otra estrategia elaborada para recuperar nuestra confianza? Mi respuesta llegó de manera inesperada. Sofía, durante una de sus visitas, mencionó casualmente algo que me heló la sangre. «Abuela Rita, ayer vi a mamá en el parque cuando papá David nos llevó a jugar», dijo la niña mientras coloreaba un dibujo en la mesa del comedor. «¿Viste a mamá? ¿Habló contigo?», pregunté con alarma creciente. «No, solo la vi desde lejos. Estaba sentada en un banco mirándome y a Pablo jugar, pero cuando me di la vuelta para saludarla, ya no estaba». Sofía continuó coloreando sin darle importancia al asunto. Inmediatamente llamé a David. «Necesitamos hablar urgentemente». Cuando David llegó esa tarde, le conté lo que Sofía había observado. Su reacción fue inmediata y preocupada. «Eso significa que Laura está siguiendo nuestros movimientos», dijo David pasándose las manos por el cabello.
¿Crees que todavía está planeando algo? No lo sé, pero no podemos arriesgarnos, repliqué. ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Alguien merodeando cerca de tu casa? David reflexionó por un momento. Ahora que lo mencionas, mi vecina María comentó hace una semana que había visto a una mujer observando nuestra casa desde un coche aparcado al final de la calle. Decidimos contactar inmediatamente con el abogado Andrés para reportar estos posibles incumplimientos de las órdenes judiciales. Si Laura está siguiendo a los niños fuera de las visitas supervisadas, constituye una violación grave de la custodia, nos explicó Andrés. Podríamos solicitar que se suspendan completamente sus derechos de visita. ¿Es eso lo que quieren?, preguntó David mirándome. La pregunta me confrontó con mis propios sentimientos contradictorios. Por un lado, quería proteger completamente a Sofía y Pablo de cualquier manipulación futura. Por otro lado, una pequeña parte de mí se aferraba a la esperanza de que Laura pudiera realmente cambiar. Quiero que instalemos medidas de protección adicionales primero, decidí. Si Laura realmente está en terapia y mejorando, démosle la oportunidad de demostrar que puede respetar los límites establecidos. Andrés asintió. Podemos solicitar que sus visitas supervisadas se reduzcan y que se instale un sistema de monitoreo más estricto. Si vuelve a violar alguna regla, entonces procederemos con la suspensión total. Esa noche, después de que David se marchara con los niños, Miguel y yo tuvimos una conversación profunda sobre el futuro. ¿Crees que algún día podremos perdonar a Laura?, me preguntó mi esposo mientras tomábamos té en la cocina. No lo sé, Miguel, respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que la gente puede cambiar realmente, pero otra parte recuerda lo calculada y cruel que fue su traición. Los nietos merecen tener una madre presente en sus vidas, reflexionó Miguel. Sí, pero solo si esa madre puede proporcionarles amor genuino sin manipulación, repliqué. Sofía y Pablo ya han sufrido suficiente inestabilidad. Mientras me preparaba para dormir esa noche, tomé una decisión. Le daría a Laura exactamente 1 año para demostrar cambios genuinos y permanentes. Si después de ese tiempo había respetado todas las reglas, completado su terapia y mostrado comportamiento consistentemente honesto, consideraría la posibilidad de una reconciliación muy gradual y condicionada. Pero si volvía a fallar, sería la última oportunidad que recibiría de mí. Los meses siguientes trajeron una calma extraña pero necesaria. Laura había desaparecido completamente de nuestras vidas, y aunque parte de mí se preguntaba por su paradero, Miguel y yo comenzamos a reconstruir nuestra tranquilidad doméstica. David obtuvo la custodia completa de Sofía, y Pablo, después de que el juez considerara que Laura representaba un riesgo para la estabilidad emocional de los menores. El testimonio del doctor Ramírez sobre su intento de manipulación médica había sido decisivo en la sentencia. Los niños podrán visitarla los fines de semana bajo supervisión judicial, me explicó David durante una de sus visitas regulares. Pero tendrá que demostrar estabilidad psicológica durante al menos 6 meses consecutivos. ¿Cómo lo están llevando ellos?, pregunté observando a Sofía y Pablo jugar en nuestro jardín, aparentemente ajenos al drama que había destruido su núcleo familiar. Sofía hace preguntas ocasionales sobre por qué mamá no vive con nosotros, pero se está adaptando bien. Pablo es demasiado pequeño para entender los detalles. David suspiró. He comenzado terapia familiar para ayudarlos a procesar todo esto de manera saludable. Me alegraba saber que David había tomado las riendas de la situación con tanta responsabilidad. Había demostrado ser un padre excepcional en circunstancias extraordinariamente difíciles. ¿Has sabido algo de Laura últimamente?, pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Está viviendo en un apartamento pequeño en las afueras de Madrid. Consiguió trabajo como secretaria en una oficina de seguros, pero el sueldo apenas le alcanza para pagar el alquiler y las cuotas mínimas de sus deudas. David parecía triste al compartir esta información.
Sus acreedores han embargado todo lo que tenía de valor. Parte de mí sintió una punzada de compasión maternal, pero la mantuve a raya. Laura estaba viviendo las consecuencias naturales de sus decisiones, algo que debería haber enfrentado mucho antes. ¿Ha intentado contactar contigo para ver a los niños fuera del horario establecido?, pregunté. No. Curiosamente, desde que perdió la custodia, ha respetado todas las reglas legales. David se encogió de hombros. Tal vez finalmente entendió que no puede manipular el sistema judicial como intentó hacer con ustedes. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de mi hermana Teresa desde Barcelona. «Rita, tengo noticias sobre Laura», comenzó con voz cautelosa. «Me contactó hace unos días. ¿Qué quería?», pregunté preparándome para otra manipulación. «Dinero prestado para costear terapia psicológica». Teresa parecía sorprendida. «Pero no me pidió que intercediera contigo, ni mencionó planes para recuperar tu confianza. Solo quería ayuda para pagar a un psicólogo profesional». Esto me tomó por sorpresa. En todos sus intentos anteriores, Laura había buscado atajos y manipulaciones. Pedir ayuda para terapia real sugería un cambio de enfoque. «¿Le prestaste el dinero?», pregunté. Le dije que solo lo haría si me proporcionaba el nombre y contacto del psicólogo para verificar que realmente estaba comprometida con el tratamiento, explicó Teresa. Me dio toda la información sin protestar. ¿Y verificaste? Sí. Hablé con el doctor Martínez, su terapeuta. Me confirmó que Laura ha asistido puntualmente a las sesiones durante las últimas 8 semanas y que muestra progreso genuino en reconocer patrones de comportamiento tóxico. Teresa hizo una pausa. Rita, el doctor dice que Laura finalmente está aceptando responsabilidad real por sus acciones. Esta información me dejó pensativa durante días. ¿Era posible que Laura realmente estuviera cambiando? ¿O era esto otra estrategia elaborada para recuperar nuestra confianza? Mi respuesta llegó de manera inesperada. Sofía, durante una de sus visitas, mencionó casualmente algo que me heló la sangre. «Abuela Rita, ayer vi a mamá en el parque cuando papá David nos llevó a jugar», dijo la niña mientras coloreaba un dibujo en la mesa del comedor. «¿Viste a mamá? ¿Habló contigo?», pregunté con alarma creciente. «No, solo la vi desde lejos. Estaba sentada en un banco mirándome y a Pablo jugar, pero cuando me di la vuelta para saludarla, ya no estaba». Sofía continuó coloreando sin darle importancia al asunto. Inmediatamente llamé a David. «Necesitamos hablar urgentemente». Cuando David llegó esa tarde, le conté lo que Sofía había observado. Su reacción fue inmediata y preocupada. «Eso significa que Laura está siguiendo nuestros movimientos», dijo David pasándose las manos por el cabello. «¿Crees que todavía está planeando algo?» «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos», repliqué. «¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Alguien merodeando cerca de tu casa?». David reflexionó por un momento. «Ahora que lo mencionas, mi vecina María comentó hace una semana que había visto a una mujer observando nuestra casa desde un coche aparcado al final de la calle. Decidimos contactar inmediatamente con el abogado Andrés para reportar estos posibles incumplimientos de las órdenes judiciales. Si Laura está siguiendo a los niños fuera de las visitas supervisadas, constituye una violación grave de la custodia», nos explicó Andrés. «Podríamos solicitar que se suspendan completamente sus derechos de visita». «¿Es eso lo que quieren?», preguntó David mirándome. La pregunta me confrontó con mis propios sentimientos contradictorios. Por un lado, quería proteger completamente a Sofía y Pablo de cualquier manipulación futura. Por otro lado, una pequeña parte de mí se aferraba a la esperanza de que Laura pudiera realmente cambiar. «Quiero que instalemos medidas de protección adicionales primero», decidí. «Si Laura realmente está en terapia y mejorando, démosle la oportunidad de demostrar que puede respetar los límites establecidos». Andrés asintió. «Podemos solicitar que sus visitas supervisadas se reduzcan y que se instale un sistema de monitoreo más estricto».
Si vuelve a violar alguna regla, entonces procederemos con la suspensión total. Esa noche, después de que David se marchara con los niños, Miguel y yo tuvimos una conversación profunda sobre el futuro. ¿Crees que algún día podremos perdonar a Laura?, me preguntó mi esposo mientras tomábamos té en la cocina. No lo sé, Miguel, respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que la gente puede cambiar realmente, pero otra parte recuerda lo calculada y cruel que fue su traición. Los nietos merecen tener una madre presente en sus vidas, reflexionó Miguel. Sí, pero solo si esa madre puede proporcionarles amor genuino sin manipulación, repliqué. Sofía y Pablo ya han sufrido suficiente inestabilidad. Mientras me preparaba para dormir esa noche, tomé una decisión. Le daría a Laura exactamente 1 año para demostrar cambios genuinos y permanentes. Si después de ese tiempo había respetado todas las reglas, completado su terapia y mostrado comportamiento consistentemente honesto, consideraría la posibilidad de una reconciliación muy gradual y condicionada. Pero si volvía a fallar, sería la última oportunidad que recibiría de mí.